Buenas tardes, estamos en Fervor de Pasión, en una charla en esta semana. Estamos en la Hermandad de Borriquita, la Hermandad de la Paz, la Hermandad de los Niños, con el hermano mayor, un amigo, un mentor y sobre todo una persona maravillosa, Ignacio Ortiz. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este proyecto que estoy realizando, del cual quiero felicitaros porque estáis teniendo, creo que un éxito importante y me parece magnífico iniciativa que jóvenes como vosotros se preocupen por nuestra Semana Santa y por difundirla por las redes sociales. Quería decirte que muchas gracias por prestarnos la Casa Hermandad, tanto hoy como el Día de los Hermanos Martín, y que le digan unas palabras a los hermanos, porque los hermanos, muchos piensan que la Casa Hermandad nada más que es de los hermanos que están trabajando en ella, y que muchos no se atreven a venir porque se creen que la Casa Hermandad es un voto cerrado. Bueno, en primer lugar, y por eso cedimos la Casa Hermandad para la entrevista a los hermanos Martín, por dos razones. Primero, porque esta casa está abierta a todas las iniciativas que vayan en pro de nuestra Semana Santa. Segundo, porque la pedíais personas que sois hermanos de la corporación. Y tercero, porque ibais a entrevistar a otros hermanos de la corporación, o sea que todo quedaba en casa. Tanto los que entrevistabais como los entrevistados, todos sois hermanos de la cofradía y por lo tanto esta es vuestra casa, porque como tú bien dices, esta no es la casa de la Junta de Gobierno y del grupo joven, sino la casa de todos los hermanos y está abierta para todos aquellos que quieran pasarse, a preguntar, a simplemente a interesarse por cualquier movimiento de la hermandad o simplemente a pasar un rato con nosotros y tener pues esa charla o ese conocimiento, como gracias a Dios hacen hermanos que quieren saber y tomarle el pulso a nuestra hermandad, y eso es tan fácil como venir para hablar con nosotros. Esta es la casa de todos los hermanos y diría más, siempre está abierta para todo aquel que quiera entrar. Cuánta gente pasa por la puerta, la ve y quiere, se interesa, y nosotros lógicamente se la enseñamos porque para eso estamos, para mostrar nuestra hermandad a todo aquel que esté interesado en ella. ¿Y qué significa para ti como hermano mayor y sobre todo para la familia Ortiz, tanto Jesús de la Paz como María Santísima del Amparo? Bueno, en mi casa Jesús de la Paz y María del Amparo son miembros de la familia. Nosotros todos somos hermanos de la corporación, todos los acompañamos en la estación de penitencia, todos estamos trabajando en la medida de la posibilidad de cada uno de nosotros por la hermandad, y no se entendería mi familia, en mi casa, sin la devoción a nuestros titulares y sin la presencia de nuestros titulares en el día a día. Son algo más de la familia. En mi casa, lógicamente, no solo se habla de la cofradía, pero la cofradía es un tema que siempre está en nuestra mente y en nuestros labios, y comentamos y hablamos y charlamos porque es la pasión de todos nosotros, de toda la familia. Sin la familia, sin la cofradía, mi familia no sería como es actualmente. Y ahora, hablando ya de que eres hermano mayor, vamos a hablar de personas importantes de la hermandad y vamos a empezar hablando de don Emilio Bartú, que fue Emilio Bartú para la hermandad y que ha sido para Ignacio Ortiz. Bueno, Emilio Bartú para la hermandad creo que ha sido una persona fundamental, ¿no? Primero, es uno de los hermanos fundadores. Está claro que una persona sola, haciendo eso como preámbulo, no es capaz de hacer nada si no tiene un buen equipo que lo rodea. Pero es verdad que Emilio Bartú, por lo menos en los tiempos que yo lo conocí, era esa persona que empujaba, que incitaba, que estimulaba a todo el mundo para trabajar, ¿no? Por las anécdotas que él nos contaba y por lo que luego hemos conocido a través de actas y de la historia de la hermandad y contado por otros hermanos de la cofradía, pues Emilio fue una persona fundamental en su fundación. De hecho, fue la persona a la que visitaron aquellos jóvenes aquel Viernes Santo, ¿no? Y fue una persona fundamental, insisto, hasta el mismo momento en el que ya la enfermedad que tuvo pues le hizo apartarse del día a día de la cofradía. Y para mí personalmente, ese ha sido la palabra que tú utilizas al principio, fue mi mentor dentro de la hermandad. Es decir, Emilio Bartú tenía una gran complicidad conmigo. Yo puedo decirte que él se llevó 4 años ingresado ya enfermo en una de las salas de enfermos crónicos del Hospital San Rafael, aquella sala que ya hoy no existe, que se llama Concepción, y te lo puedo decir que con mi novia entonces, mi mujer hoy, íbamos muchos sábados a visitarlo y él nos contaba anécdotas y nos contaba historias, y realmente él sabía rodearse de jóvenes, y los jóvenes pues le tenían un gran cariño porque siempre nos trató con mucho respeto, nos trató con mucho cariño y siempre nos animó, primero, a formarnos como personas, luego a formarnos como cristianos y luego a trabajar incansablemente por la hermandad. Sin Emilio, probablemente mi vida en la hermandad hubiese sido distinta, pero son de esas personas que la providencia te pone en tu camino
para ayudarte, para orientarte y para ser como eso, un mentor en el amplio sentido de su palabra. Y seguimos con gente importante. Y ahora te voy a preguntar por otra persona que para mí ha sido muy importante y creo que la hermandad también, para don Antonio Barrueco. Pero don Antonio Barrueco lo recuerdo siempre, una persona que se desvivió hasta el momento en que salió de la Junta de Gobierno por la hermandad. Son horas y horas las que él se llevaba en la Casa Hermandad. Él ha sido mayordomo, ha sido fiscal, ha sido un montón de cargos en la cofradía. Muchos años era el que nos sacaba a la calle. Era, digamos que en el día a día, en la época de Antonio Barrueco, él era fundamental porque era un poco el que marcaba los cánones. Teníamos a Manolo Fernández Aldón, íntimo amigo suyo, que era el hermano mayor y digamos el que dirigía la hermandad, pero el trabajo diario de esa constancia era Antonio Barrueco quien lo llevaba a cabo, ¿no? Antonio Barrueco es una persona que como Emilio, como Manolo, como Julio Ibáñez y con otros tantos, no se entendería la hermandad de la paz sin su presencia. Y por eso hay que estarle siempre muy agradecidos. Y además yo soy de los que piensan que uno tiene que conocer su historia, hay que respetarla y sobre todo hay que ponerla en valor. Porque cada hecho hay que verlo desde el punto de vista que se vivió en esa época. Cosas que hoy a lo mejor no nos agradarían, en aquellos momentos eran absolutamente correctas, ¿no? Entonces creo que la historia siempre hay que vivirla desde esa perspectiva de ese momento histórico en el que se deciden las cosas. Y ellos han sido imprescindibles por la hermandad porque son los que estaban y son los que han hecho que la hermandad siguiera viva y creciera, porque ese es el único fin de todas las juntas de gobierno, no sé de otra manera. Y ahora ya, siguiendo con un poquito de historia, pero un poquito de acá, un poquito más personal. ¿Cómo conoce Ignacio Ortiz a nuestro Padre Jesús de la Paz y a María Santísima de la Paz? Bueno, yo tengo que decir que mi relación con la Semana Santa ha sido un poco extraña porque mis padres, ninguno de ellos eran gaditanos, mi madre extremeña, mi padre del norte, del País Vasco, y entonces tenían profundamente religiosos ambos, pero con un sentido de la religiosidad muy diferente a lo que era la Semana Santa en nuestra Andalucía, ¿no? Mis padres vivían en el barrio de San José. Yo tengo esa imagen de pequeño de la salida profesional de San José, de los titulares en la capilla que hoy ocupa el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío. Es decir, que tengo esos recuerdos vagos de la infancia, pero por esa ausencia de mi padre aquí en Semana Santa cuando yo era muy pequeño, pues hasta que no tuve ya una edad, que fueron los 12 años, donde ya tenía una cierta independencia, pues no pude culminar mi sueño, que era ser hermano de la cofradía y acompañar a nuestros titulares por las calles de la ciudad. Y fue digamos, como suele suceder, un flechazo con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz, porque bueno, es algo fundamental, como he dicho antes, en mi vida y lo sigue siendo, ¿no? Y ahora hablando de eso, ya que estamos hablando de historia y llegando al punto que significa un niño de 12 años, un niño que no tenía arraigos cofrades, que no conoce lo que era una cofradía en concreto, cómo llega y ve un domingo de Ramos, cómo vive su primer domingo de Ramos. Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Yo había visto las hermandades desde las aceras, ¿no? Siempre tuve esa curiosidad de vivir en una estación de penitencia. En mi casa se vivía un ambiente familiar religioso importante. Nosotros escuchábamos misa en la parroquia de San José o en la capilla de los salesianos, entonces tenía muchas visitas con frecuencia a nuestros titulares y la verdad es que fue un día pues, absolutamente inesperado, ¿no? Porque el vestirte de nazareno fue algo que yo no hice por primera vez en esta hermandad, sino en otra de la ciudad, por relaciones de amistad de mi padre con una familia, y por esa amistad yo salí por primera vez como nazareno en la Hermandad del Perdón y fui hermano del Perdón durante muchos años, y la verdad es que me costó trabajo darme de baja, pero soy de los que piensan que los hermanos tienen que cumplir y uno no puede cumplir en todos sitios, y mis obligaciones personales entonces y las actuales no me hacían posible pertenecer como yo creo que se debe pertenecer a una hermandad, que es entregándose a los trabajos, al tiempo, al esfuerzo, y como no podía hacerlo, no podía dividirme, pues opté por aquella cofradía que desde siempre fue mi hermandad y la que será mi hermandad hasta el fin de mis días, que es la Hermandad de la Paz, ¿no? Pues te puedes imaginar, ¿no?
cómo puede vivir uno en la primera vez que se viste una túnica nazarena, pero que esa misma ilusión la vivo todos los años, ¿no? Yo no la he perdido, gracias a Dios, ¿no? Y siguiendo con la parte personal, porque ahora vamos a hablar de Ignacio Ortiz en el día a día y sobre todo qué significa su trabajo y sobre todo lo que realiza con las personas que están en el hospital. Bueno, es que yo tengo una concepción humanista de la persona, ¿no? La persona es la misma persona en todos los minutos de su vida. Uno no puede ser hermano mayor ahora y luego puede ser cirujano y luego tiene que ser padre de familia. Uno es todo, ¿eh? Lo que pasa es que luego tiene que desempeñar un papel diferente, ¿no? Yo soy una persona de fe y yo pongo todos mis conocimientos, pongo todo mi esfuerzo para ayudar a aquellas personas que tengo por delante en mi consulta, en el quirófano o en la planta del hospital, ¿no? Y lo hago primero por la persona que tengo enfrente, luego por ética profesional y por mí mismo. Yo no entendería eso que te he comentado antes de no trabajar con dos hermandades, yo no entendería que realizo bien mi trabajo, ni que hago lo que tengo que hacer, no estaría tranquilo con mi conciencia si no me entregara al 100% aquello que lo haga. No se puede ser un espectador en la vida hay que vivirla en primera persona. Y para vivirla en primera persona hay que hacer siempre lo que uno cree que es correcto. Te equivocarás, lógicamente, pero tiene que hacer lo que uno es correcto. Entonces, ¿cómo cumplo con esa acción? Pues siguiendo preparándome en mi profesión, con la lectura y el estudio diario, siguiendo preparándome con mi fe, con los estudios de religión, de todas las lecturas que los cristianos y los católicos tenemos en nuestra profesión, y en la hermandad pues exactamente lo mismo. Ahora que estamos viviendo una época muy de leyes y de normas y demás, pues estando al día en todas las normativas, en todas las historias que le competen a la hermandad. Creo que hay que estar preparados en la vida para afrontar los problemas, para resolverlos. Porque si algo me ha enseñado mi profesión es que los problemas se resuelven, pero no vienen resueltos. Hay que resolverlos tomando conciencia de ellos y poniendo en práctica la solución. Y hablando de, porque hemos hablado de Emilio Bartús, pero ahora vamos a hablar del galardón Bartús. ¿Qué significa para la hermandad? Y sobre todo, ¿qué significa que no tenga gente tan representativa en la hermandad como son los hermanos Martín, Juan Pérez y que lo va a tener Pinteño? Bueno, el galardón Bartús es para mí un premio para la hermandad fundamental. Es decir, Emilio Bartús, como hemos dicho antes, es una persona indispensable en la historia de la hermandad. Es una persona que es una referencia y cuando la Junta de Gobierno decide crear, y además en vida de él, que es lo bonito de este premio, porque esto se creó en vida de él, incluso estuvo presente en la entrega del primer premio Bartús a Vicente Moral, ¿no? Pues se crea respetando esa forma de vivir la hermandad que le vivía Emilio. Es una entrega apasionada por la hermandad, con su carácter, que Emilio era una persona muy introvertida, muy callada, pero dentro de su carácter entregada al 100% por la hermandad, ¿no? Y siempre que se ha entregado el premio se intenta entregar a instituciones, a personas que han trabajado por la Semana Santa o por las cofradías. Sí es verdad que en los últimos tiempos nosotros hemos dado un giro y hemos mirado un poco más adentro de casa, ¿no? Yo creo que Juan Pérez es una persona conocidísima en la hermandad, de esas personas que espero que la historia de la hermandad pongan en su sitio, entregada en el alma, en el cuerpo, al 100% a la cofradía, que es mi amigo personal desde nuestra más tierna infancia y que para mí es un colaborador imprescindible, ¿no? Que su opinión, aunque otros puedan pensar lo contrario, como la de todos, siempre se tiene en cuenta, pero especialmente la suya, por esa amistad que nos une, y que entregarle el premio a él fue reconocerle un trabajo que no por tener el premio ha dejado de hacer, sino que creo que ahora lo hace con más ahínco, porque de alguna forma, conociendo como conozco a Juan Pérez y sobre todo su relación tan estrecha con Emilio Bartús, pues para él ser ganador de Emilio Bartús es más que un orgullo, que lo es la obligación de seguir trabajando en honor de ese nombre. Y eso es lo que hace a día de hoy, ¿no? Y lo mismo podría decir, evidentemente, con menos conocimiento personal, porque no conozco, no tengo una relación tan estrecha, de Manolo Pinteño. Manolo Pinteño es un cofrade de a pie, de los que independientemente de que no esté al frente de la hermandad, ahí está, con más o menos presencia, dependiendo del tiempo, de la época, porque ahora Manolo Pinteño no era el Manolo Pinteño que yo conocí hace 40 años,
que ponía su furgoneta para todo, que si había que hacer un chocú él lo hacía y que estaba dispuesto para todo. El tiempo pasa para todo. Pero Manolo nos falta un culto de la hermandad. Manolo está todos los viernes visitando a nuestros titulares y compartiendo la Eucaristía con nosotros. Manolo está para todo. Y Manolo es la demostración que el premio Bartus no es para grandes entidades como el Ayuntamiento, como la Diputación, para el Diario de Cádiz, para personas tan relevantes como el obispo Antonio Dorado, para cofrades como Manolo Garrido, ¿no? También está para ese cofrade de a pie, hermano de la cofradía, que con su granito engrandece la hermandad con su trabajo. Ese es el premio Bartus. Y creo que personas como Manolo, como Juan, engrandecen más el premio Bartus, no al revés. El caso de Martín es especial. A Martín no se le ha dado el premio o no se le dio el premio porque fueran hermanos de la cofradía, que lo son, sino por esos 25 años como capataces de esa cuadrilla de los hermanos Martín, que son una familia que se entregan en cuerpo y alma a la hermandad, que están dispuestos para todo y que creo que han dado la Semana Santa de Cádiz, no solo a la Hermandad de la Paz, muchísimo. Y con ese premio quisimos agradecer el trabajo de los hermanos Martín, de Pedro Bueno, de esa cuadrilla y en general también del mundo de la carga tan maltratada a veces por las hermandades de Cádiz. O sea que creo que cada Bartus tiene su historia, pero desde luego yo me vas a perdonar, pero me quedo con los Bartus de la casa porque son muy merecidos. A lo mejor no fuera de, no se ve con ese sentido, pero viéndolos desde dentro son merecidísimos. Y yo lo pienso igual porque si te das cuenta hay muchísimos hermanos que trabajan y han trabajado muchísimos años y que por desgracia no se les puede dar la homenaje que se merecen. Claro, yo sé que los hermanos que trabajan, y el caso de Juan y el caso de Manolo, estoy seguro de ellos, no se hace nada por el agradecimiento, lo hacen como creo que debemos trabajar todos, como trabajo yo, por ese bienestar contigo mismo, ¿no? Si uno ama con pasión la Semana Santa, ama con pasión su cofradía y tiene esa devoción que le tenemos a nuestros titulares, pues creo que uno trabaja para cada noche decir: hoy he cumplido con mi hermandad y he cumplido conmigo mismo, porque al fin y al cabo ya lo han cumplido. Nada se hace, o al menos yo lo veo así, para el agradecimiento de los demás, aunque evidentemente a todos nos gusta el reconocimiento de aquello que hacemos. Y eso es lo que intenta la hermandad con la entrega de estos premios. Es imposible a todos y a cada uno de aquellas personas, que seguro que hay muchos merecedores del premio, dárselo, pero cada año queda solo uno y en los últimos tiempos creo que estamos mirando más para adentro. Eso no quiere decir que el año que viene Bartus vaya a una persona a la nómina de hermanos de la cofradía. Y hablando ya de un poquito más de nostalgia, vamos a tocar la fibra sensible. Cuéntame qué es el Carmelo para Ignacio, qué es el Carmelo para los hermanos de la Paz actuales y lo que ha sido para la hermandad todos los años que nos hemos llevado el Carmelo. El Carmelo, a nivel personal, yo entré en la hermandad en pleno Carmelo, es decir, nosotros ya teníamos la casa de hermandad en la calle Villamorguía, ¿no? Me refiero a entrar en la hermandad en el grupo joven, en mi actividad diaria, no como hermano de fila, ¿no? Nuestra vida se desarrollaba en el Carmen, en las alrededores del Carmen, lo que es la calle Villamorguía, aunque nuestros titulares hasta el año 86 pues se mantenían aquí y aquí hacíamos en San José nuestros puntos. Pero luego, cuando ya nos trasladamos desde el año 86 allí, los 30 años que nos hemos llevado viviendo el carisma carmelita, pues son fundamentales. Me estoy repitiendo mucho, pero es que no hay mejor adjetivo que son algo indispensable. Es decir, no entenderíamos a nuestra hermandad, su carisma, su forma de ser, su forma de entender nuestra religiosidad sin Santa Teresa, sin San Juan de la Cruz, sin el espíritu del Carmelo. Nuestra salida del Carmen no fue a mutuo propio, nos fuimos porque entendimos, y ahí está nuestra magnífica relación con los padres carmelitas a día de hoy, que ellos tomaron una opción porque es una realidad desgraciada de la falta de vocaciones. Todos sabemos en las circunstancias en las que está el Carmen, en las que ha quedado por falta de estas vocaciones, y por lo tanto ellos nos dijeron que no nos podían atender, que era inviable nuestra presencia allí, y nosotros en la capilla de oratorio nos hubiésemos asfixiado desgraciadamente, porque allí no podíamos celebrar unos cultos parasmales, allí no podíamos celebrar una festividad de Cristo Rey, unos cultos de la Virgen del Amparo, es decir, las fiestas principales de la hermandad no hubiésemos tenido cabida. No nos olvidemos que allí había 10 bancos, donde como mucho cabíamos 40 personas, ¿no? Y gracias a Dios hoy tenemos una iglesia donde cada vez que unos cultos algo, pues están llenos. Este pasado domingo de Ramos, la estación de penitencia
ver la iglesia completamente llena de hermanos, pues la verdad es que es una alegría. Eso no lo hubiésemos podido hacer en nuestra capilla, ni tampoco hubiésemos podido realizar todos nuestros cultos externos, el Rosario de Aurora, la festividad de Cristo Rey, incluso la salida procesional, ¿no? El Carmelo era nuestra vida. Para el día que salimos de la capilla fue un día tristísimo, pero como he dicho antes, surgió un problema, había que resolverlo y también hay que confiar en el Espíritu Santo. La providencia nos ha empujado a estas nuevas tierras josefinas, nos ha devuelto allá donde nacimos y hay que vivirlo. Pero somos hermandad carmelitana, lo somos y lo seremos siempre, ¿no? No solo porque esté en nuestros escudos y porque salga en nuestros planes de futuro, ahí está nuestro manto donde el escudo del Carmelo está, ese proyecto de manto que a ver si lo podemos ver realizado, sino porque Santa Teresa, San Juan de la Cruz están impregnados en lo que es el espíritu de la hermandad y nosotros que lo hemos vivido estamos intentando, están nuestros jóvenes, que también ellos se empapen de ese espíritu carmelitano que no podemos ni debemos nunca olvidar de esta hermandad. Y hablando ya del Carmelo, hablando de lo que ha sido la vida carmelitana, háblame de quien creo que ha sido la persona que más nos ayudó en el momento de empezar, que es el Padre Zurita. Bueno, yo conocí al Padre Zurita siendo muy joven, ¿no? Miembro de Junta de Gobierno durante su dirección espiritual, fue director espiritual muchísimos años en la hermandad. El Padre Zurita era una persona muy clara, que siempre te decía lo que él pensaba que había que hacer, y un hombre que ayudó mucho a la hermandad. Primero porque cuando él llegó a la ciudad, muy pronto se hizo con la dirección espiritual de la hermandad, y él venía a dar nuestros cultos aquí a la parroquia de Cercarmen, ¿no? Luego fue el que ayudó y yo diría que animó a la Junta de Gobierno de aquel entonces a pensarse seriamente en el traslado al convento, ¿no?, de los padres carmelitas, por circunstancias que no conocemos, porque eso quedará siempre en los secretos de las deliberaciones conventuales. Al final los titulares no fueron a la propia iglesia del Carmen, sino que hubo que utilizar esta opción de urgencia que fue la capilla oratorio, que duró luego 30 años, ¿no? Y que tan buenos momentos vivimos en ello, ¿no? Pero el Padre Zurita es un hombre fundamental, cofrade hasta la médula, enamorado de esa Virgen de la Amargura sevillana, se iba todos los domingos de Ramos a acompañarla o a verla, y un hombre fundamental que es el que nos va inyectando poco a poco en vena todo el espíritu carmelitano, ¿no? El sabor ronca, esa facilidad de palabra. Recuerdo su pregón del amparo, que cortó, como se suele decir, orejas y rabos, es decir, que ese pregón de la Semana Santa que dio en la ciudad, Padre Zurita, una persona fundamental y en nuestra dirección espiritual, y fue el que nos empezó a hacer ver la bondad y sobre todo las riquezas de la espiritualidad carmelita. Y creo que ha sido reconocido lo suficiente lo que ha dado por la Semana Santa de Cádiz y por la ciudad el Padre Zurita. Bueno, desde la hermandad, sí, la hermandad no solamente hizo pregones de amparo, que es de otra manera, lo vuelvo a insistir, tenía una prosa y un verso espectacular, sino es premio Bartús, ¿no? Le dimos lo que más queríamos, lo que más valor tiene para nosotros, que era el premio Bartús, y sobre todo nuestro cariño, ¿no? Padre Zurita, hasta la última vez que vino a la ciudad, tuvo siempre recuerdo para nosotros, y creo que la hermandad sí. La ciudad, bueno, yo creo que conociendo como conocía el Padre Zurita, él se recompensaba cuando cumplía su objetivo. Un hombre que sabía hablar y decirle a cada uno lo que necesitaba, y por lo tanto cuando él necesitaba algo, sabía qué fibra sensible tocarte. Ahí está el resurgimiento de la iglesia del Carmen, de la parroquia, con su presencia allí de pargo y de prior, como la engalanó, como la restauró en muchos de sus aspectos, y sobre todo como hizo que creciera la devoción a María Santísima, a la Virgen del Carmen, en el barrio y en la ciudad, ¿no? Yo creo que a lo mejor un reconocimiento oficial no, pero los carmelitas y los devotos de la Virgen del Carmen, estoy convencido de que sí, porque todos tenemos un recuerdo entrañable del Padre José Luis. Y ya entrando un poquito más en camino, vamos a hablar, porque éramos 3 hermandades en el Carmen. Quiero saber y quiero entender la relación que tenía Ignacio Ortiz, sobre todo la hermandad, con las otras 2 hermandades, el prendimiento y sobre todo
por Archicofradía del Carmen. Bueno, está claro que la distancia siempre es un obstáculo, ¿no? Cuando nosotros hemos estado compartiendo sede canónica con la Archicofradía y especialmente con la Hermandad del Emprendimiento, hemos vivido momentos de estrechísima hermandad, ¿no? De hecho, tenemos carta de hermandad con el Emprendimiento. Yo te puedo decir que para mí es un orgullo el haber podido ayudar a la Hermandad del Emprendimiento en el montaje, en el montaje de sus pasos. Y yo, para mí, el último año, que ya sabíamos que salíamos que en el año 2016, que ya se intuía que todo lo que se estaba viviendo, puesto que ya el 20 de abril tenemos una carta de los carmelitas diciéndonos lo que iba a suceder, y ya se rumoreaba y ya se hablaba, nunca mejor dicho, el mentidero cofrade, pues sabíamos que era difícil que pudiéramos continuar de la misma manera. Yo tuve el honor ese, me dieron el honor de ayudar a bajar a nuestro padre de su emprendimiento de su paso y trasladarlo hasta la capilla de la Archicofradía del Carmen, donde siempre eran depositados nuestros titulares durante el tiempo de la Semana Santa para que estuvieran protegidos de lo que era la labor de desmontaje de los pasos y no estuvieran pues en ese alboroto que se formaba. Una relación estrechísima, que es verdad, tengo que reconocer que la distancia pues hace por un poco. Pero seguimos teniendo, creo yo, las hermandades mucho cariño. Hace unos días la Archicofradía del Carmen ha tenido un pequeño problema, nos ha pedido una estructura para montar la novena y por supuesto ya las tienen en el convento, ¿no? Allí en la iglesia del Carmen, ¿no? Es decir, creo que es una buena relación, pero si dijera que siguen igual de vivas que estaban antes, mentiríamos porque, insisto, la distancia pues crea siempre que sea más difícil, más en este mundo donde tenemos tanto, vamos siempre corriendo, donde los minutos los tenemos contados siempre, ¿no? Pero es una relación muy buena, como creo no debe ser, no puede ser de otra manera. Y vamos al corazón, vamos a llegar al corazón, vamos un poquito más a lo personal. ¿Qué significa para ti, sobre todo para lo que es el día a día? Tu señora, María Jesús, como señora esposa, como madre y como hermano de la hermandad. Bueno, es una pregunta que es obvia, ¿no? Es el amor de mi vida, ¿no? Llevo con ella desde que tengo 16 años, desde ya 58, y tenemos la fortuna de que, como he comentado en la primera pregunta tuya, que en mi casa la hermandad es parte de la familia, por lo tanto, yo nunca he tenido un problema a la hora de tener que acudir a un montaje o un desmontaje, a la hora de tener que representar a la hermandad, a la hora, no ahora que mis hijos ya son mayores y son absolutamente independientes, sino que cuando eran chicos también, ¿no? Es decir, yo tengo la gran fortuna, y eso se lo debo a Jesús de la Paz, de que mi mujer, pues que no sé si, yo creo que quiere más al Cristo que a mí, por lo tanto, todo lo que se haga por el Cristo, bienvenido sea. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? Hace unos años que cumplimos nuestras bodas de plata matrimoniales, pues renovamos nuestros votos y si llegamos, Dios quiera, a los 50 años lo volveremos a renovar. No tengo mucho más que decir a ese respecto. Nos gusta tocar la fiesta bueno, sensible algunas veces. Yo digo que no se entendería, igual que yo digo que muchas veces no se entendería, no se puede entender a una persona sin su otra parte. Es decir, yo no me entiendo a mí personalmente sin María Jesús, sin mis hijos, pero sobre todo es que, insisto, yo muchas cosas, en mi casa se habla de la hermandad con naturalidad, es decir, y como todos son hermanos y algunos miembros de Junta de Gobierno, pues todo el mundo opina y lógicamente cada uno tiene su responsabilidad dentro de la hermandad y cada uno tiene su responsabilidad dentro del seno familiar, ¿no? Pero al final, lo importante de esto es que nosotros entendemos el amor de Cristo, es el amor también personal, es todo una unidad, es decir, no podemos despejar nuestra fe de creyentes de nuestra fe humana en las personas, no sé cómo explicarlo, es decir, es todo un ente, ¿no? No podríamos entender a mi familia sin la cofradía. Si no hubiésemos ido con la cofradía, estaríamos hablando de otra familia, que no sería la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ha marcado y sigue marcando nuestra vida diaria. Tanto al punto de que nosotros organizamos nuestras salidas o nuestros posibles encuentros, eso en función del calendario de la hermandad, ¿no? Mi día a día depende, ahora como hermano mayor, de mis obligaciones de hermano mayor, ¿no? Mi trabajo, la cofradía y mi familia son tres pilares como un triángulo cerrado. Que son absolutamente inseparables y al mismo tiempo cada uno tiene su esfuerzo, pero no podríamos desmontar uno porque se nos caería el banco, ¿no? Un trípode que se nos caería el banco. Es algo indisoluble, ¿no? Eso es así, ¿no? Y llegando ya a la parte un poquito sensible,
el pregón del amparo, sabemos que le han dado muchísima gente importante, pero te voy a nombrar a 3 personas que creo que han sido muy importantes en la hermandad y que siguen siendo: Jesús de Besa, Luis Real, pero sobre todo María Ortiz. Mira, yo tenía muy claro cuando llegué al 2004, en mi primera época de hermano mayor, que teniendo personas con ese amor entrañable a la Virgen, había que darle la oportunidad de decirle lo que pensaba. Y lo primero que hago, mi segundo año de pregón, porque el primer año ya estaba comprometido, es ofrecérselo primero a Luis Real y después a Jesús de Besa, pero además a los 2 al mismo tiempo. Quiero que hagas el pregón, o queremos, porque es una decisión de la Junta, tú este año y tú el siguiente, porque no pueden darlo los 2 a la vez. Y no, entonces, bueno, se decidió que fuera primero Luis, pero después Jesús, se podía haber hecho al revés. Cuando una persona ama profundamente a una imagen y le tiene esa devoción que le tienen las personas que tú has nombrado, es algo, y para mí, y además tenemos la fortuna de nombrar a 3 personas que tienen una facilidad de escritura y una capacidad de expresión importantísima, pues creo que hay que darle la oportunidad, a pesar de su juventud, porque estamos hablando ya de hace muchos años, 2005, 2006, tenían muchos años menos los dos, no son los pregoneros de hoy, pregoneros algunos de la Semana Santa, otro, Luis Real va a dar pregón de la Virgen de las Penas próximamente en vísperas de su coronación. Es decir, estamos hablando de pregones importantísimos y ellos lo dieron en aquel momento siendo extremadamente jóvenes, ¿no? Y esa era mi apuesta personal. El caso de mi hija es diferente, porque te puedo decir, y aunque rompa una norma de Junta de Gobierno, que mi hija nunca tuvo mi voto para dar el pregón de amparo, cosa que sé que le dolió, porque yo no quería que se pensase que por ser mi hija tenía que dar el pregón. Fue a propuesta en aquel momento de José Cía, que era el mayordomo de la cofradía, con el respaldo unánime del resto de la Junta y con te puedo decir que con mis temores, porque, bueno, todo el mundo sabe que muchas veces hablar es gratis, todo el mundo habla sin conocer el porqué de las cosas y es muy fácil decir, tú vas a dar el pregón porque eres el hijo de él, ¿no? Luego creo que mi hija demostró que dio un pregón excepcional, porque digo lo que he comentado de Jesús y de Luis, pero además algo que yo vivo todos los días. Mi hija es una enamorada de la Virgen y es una enamorada de la Virgen del Amparo. Es decir, mi hija está todo el día pensando en qué podemos hacer para la Virgen del Amparo. Por lo tanto, cuando una persona lleva un papel, sus sentimientos, y luego es capaz de hacerlo de una forma magistral, pues evidentemente te llena de felicidad. Es cierto, la cofradía ha tenido muchos pregoneros, gracias a Dios muchos hermanos, porque José Ibáñez dio el pregón del Amparo, Enrique Fernández Lozano también dio el pregón del Amparo, muchos hermanos de la cofradía dan el pregón del Amparo, y creo que eso es lo bonito, es decir, dar el pregón a algo que para ti es fundamental. Y creo que para estas personas que he nombrado, la cofradía en sí, pero sobre todo la Virgen, son ejes en su vida. Entonces, hablarle a tu madre, hablarle a la Santísima Virgen y teniendo esa capacidad de escritura y de verso, pues son algo fundamental. Yo me alegro mucho de haberle dado el pregón a estas personas. Me alegro muchísimo de que luego el mundo cofrade haya ratificado su valía con más pregones, y creo que todavía no han escrito el último. Creo que le quedan muchos pregones por ahí y sobre todo me enorgullece como hermano de la cofradía, ¿no? Para mí, como hermano de esta cofradía sea reconocido y sobre todo se le dé responsabilidades en otras hermandades, solo habla del buen hacer de la hermandad. Y ahora vamos a entrar en un tema un poco, no delicado, pero sí más bien sentimental. José Antonio Plazuelo, ¿qué significa para Ignacio Ortiz y para María Jesús, su mujer? Bueno, José Antonio Plazuelo es un chaval jovencísimo, un niño que conocimos en la hermandad, ya te digo, muy joven, que rápidamente hace una muy buena relación con mis hijos y que entra como otros jóvenes del grupo joven en mi casa con absoluta asiduidad. Es decir, yo te puedo decir que son muchos los jóvenes de esta hermandad que han comido más de un día, de 2 y de 3 en mi casa, incluso han llegado a quedarse a dormir en mi casa
y a los cuales yo he prestado toda mi ayuda personal siempre que he podido. José Antonio Procedo es el futuro, es el presente de esta hermandad, como el grupo de jóvenes que nos rodean. Como tú bien sabes, Francisco Javier, en nuestra Junta de Gobierno hay muchos jóvenes, ¿no? Y hemos hablado de mi hija, pero también está el caso de José, está Lolo, está Dani, hay mucha gente joven con mucha capacidad de trabajo. Está Bea, está Angelita, está Javier, o sea, gente muy joven. Estoy hablando de gente por debajo de las 30 la mayoría, algunos por debajo de los 40, ¿no? Que saben que tienen una capacidad de trabajo importante y que necesitan armonizar sus vidas. Es decir, cuando uno puede entregarse al 100% a algo, como hago yo en este instante, es porque yo mis otras facetas de la vida las tengo solucionadas, la laboral y la personal. Entonces te permite explayarte en lo que es la cofradía, ¿no? Cuando tú estás haciéndote, como es el caso de toda esta gente joven que he nombrado, están preparando sus oposiciones, o buscando trabajo, o acabando sus estudios, pues evidentemente la cofradía no puede ser lo prioritario, no debe ser lo prioritario. Necesitamos gente formada, gente preparada, como decía antes, en lo personal, en lo religioso, en lo profesional, porque luego podremos dar esa capacidad a la cofradía. Pero a José Antonio, yo te puedo decir que a él le dicen al pobre cuando lo quieren inhabitar que es mi hijo adoptivo dentro de la hermandad, ¿eh? Yo sé que eso le dicen. Y en el mundo cofrade. Y bueno, pues para mí es una alegría y un orgullo que se diga eso, porque Y él se la conoce. él ha estado siempre cuando se le ha necesitado la hermandad. Él está para la hermandad, no está para Ignacio Ortiz. No, ya eso Él se está sabe. para la hermandad. Es decir, distinta es nuestra amistad, que existe y mucho, que yo pueda tratar, aconsejar, reñir, lo que tú quieras, como una persona que podría ser su padre es más joven que yo, padre de José Antonio es más joven que yo, y por lo tanto, con total normalidad, yo podría ser su padre, y lo he tratado siempre como un hijo. Entonces, intentando ayudarlo, con mis consejos, con mi actitud, con mi forma de decirle cuál es el camino, que desde mi punto de vista es el correcto, pero sin obligarle, como no he hecho, por ejemplo, tampoco con mis hijos, a que tome una opción que yo le marco, sino que luego cada uno elige, ¿no? Y José Placedo, para mí, es el presente de esta hermandad, es el futuro, pero como he dicho antes al principio, como me pasa a mí, yo no soy nadie sin la gente que me rodea, porque una persona sola no puede tener hermandad. Es mi obligación de hermano mayor, como fue la de los hermanos mayores que me han antecedido, empujar, implicar, convencer, pero no es la acción de una sola persona. Y yo creo que José puede ser el exponente de una generación que espero le dé muchísimas alegrías a esta cofradía. Y yo espero verlo, y espero poder ayudarles a que consigan todos esos objetivos, como esto que estoy viendo que es el manto de consentimiento, más pronto que tarde, pero que ellos estoy seguro que van a haber culminado esta obra de arte que tenemos ahí, gracias a su trabajo, a su esfuerzo. Y no solo esto, el llevar, que es nuestra máxima acción, la devoción a nuestros titulares, a nuestra feligresía, a nuestra ciudad. Sí. Derecha adelante. Ahí me vale. Eso es. Izquierda adelante, Álvaro. Izquierda adelante. Ahí va, ahí va. Derecha adelante. Vamos siempre a la izquierda, siempre a la izquierda. Así, escuchando el tambor.
Venga, seguimos igual, hermanito. Ahí, ahí. Izquierda adelante. Eso es, bien me manda, bien subido. Ahí vale, ahí vale. Venga, seguimos andando igual. Llévatelo, Álvaro, una amiguita, hijo. Ahí vale. Vámonos, vámonos, ¿cuándo? Seguimos andando ahí, con alegría, que llevamos lo más grande arriba. ¿Cuándo, ¿Cuándo? Ah, esa está el cuándo, Muy bien las horquillas, que suenen las horquillas ahí. Así. Mira, su espejo tenemos, chiquillos. Álvaro, una amiguita, Álvaro. No corremos, seguimos igual. Qué mañana más bonita. Derecha adelante. Qué bonito, hijo. Derecha adelante, cortita. Ahí me va, amigo. Otra vez la izquierda. Llévatelo a la izquierda, Álvaro, a la izquierda también. Y lo que bien lo lleváis, chiquillo, que bien lo lleváis. Izquierda adelante. Ahí me va, Álvaro. Alegría para ustedes, vámonos. Con un poco de sensibilidad, Domingo de Ramos, Hermandad de los Niños, pero tenemos un niño muy especial, un niño muy querido por la hermandad, muy querido por la familia Ortiz, que es Hugo. ¿Qué significa Hugo? Cuando llega y tiene ese amor a la Virgen del Amparo y es tan pequeño. Bueno, cuando en el seno de la hermandad, de dos jóvenes de la hermandad, pues nace un niño y ese niño casi desde que nace hasta ayer está día a día en la hermandad, están sus padres, pues evidentemente se convierte en uno más, ¿no? Hugo es uno más de la familia, es uno más de la gente que entra todos los días en esta casa de hermandad, es un niño que queremos lógicamente porque lo rozamos en el día a día y que evidentemente, porque así nos lo permiten también sus padres y su familia, lo sentimos un poco nuestro, no del mío ni de la familia, de todos los hermanos de la cofradía, porque insisto, está todo el día aquí. No es el único, te puedo decir que gracias a Dios los niños en esta cofradía son siempre muy bien recibidos y los niños no estorban nunca. Podrán dar la lata, que somos. por eso, podrá dar la lata, pero hay que aguantarlo, porque los niños son el futuro, eso sí que son el futuro real de la hermandad y hay que hacerlo. Y luego, que te puedo decir, por ejemplo, que Hugo tiene, pues, a pesar de su corta edad, una relación con la Virgen bastante estrecha, que uno cuando lo ve, yo te puedo contar momentos anecdóticos de la intimidad de la hermandad,
cuando ya se ha cerrado las puertas después de un beso a mano de más, de Hugo con la Virgen, y dice tú, es que este niño de verdad está viendo hoy a la Madre de Dios, ¿no? Y eso es así. Entonces esas cosas te llenan el alma, te hacen ver que todos los esfuerzos, todas las críticas, todos los sinsabores que te da un cargo como el mío, pues esos momentos cuando tú ves a ese niño mirar a la Virgen y decirle simplemente guapa o te quiero, pues te llena, ya todo lo demás te es indiferente. Con eso te vale. Y ahora ya entrando en San José, estamos antes de llegar, tengo una persona muy especial que por desgracia no está con nosotros, que es el Padre Salvador, que representa al Padre Salvador, y sobre todo que dio el Padre Salvador a la hermandad sin ser ni siquiera hermano de la hermandad. Bueno, el Padre Salvador para la hermandad fue un salvavidas. Cuando yo me reuní con el Padre Salvador, la primera vez que me reúno con él, que era un domingo, que yo venía de mis obligaciones laborales y escuché misa de 1:30 en aquel entonces en la parroquia, que la daba el Padre José, pues el Padre Salvador estaba en el confesionario, como casi siempre cuando él no estaba dando la misa, presidiendo la misa. Y yo la homilía, debo reconocer que ese día no sé ni de lo que habló el Padre José, porque solo estaba dándole vuelta, hablo con Salvador, no hablo con él. Yo tenía una buena relación con Salvador porque Salvador en sus primeros años de sacerdote fue destinado a la iglesia, a la parroquia de San Antonio, y fue nombrado capellán del hospital de San Rafael, donde yo trabajaba y trabajo. Y pues su visita diaria a los enfermos del hospital, pues bueno, pues hizo que mantuviéramos una amistad importante, que luego con sus diferentes destinos pues se distanció, pero que cuando me vino a la parroquia Osea, ocasionalmente pues también teníamos la oportunidad de hablar, ¿no? Cuando yo ese día, después de esa misa de 1:30, cuando él terminó el confesionario en la sacristía, les pongo el gran problema que nos encontramos, y es el que era, que los padres carmelitas nos habían dicho que no podíamos quedarnos en Carmen, lo habían hecho verbalmente y lo habían hecho por escrito, con 3 cartas diferentes que estuvieron y están a disposición de los hermanos, lo que estuvieron en aquel cabildo que celebramos para tomar la decisión del cambio de sede, para que todo el mundo viera de que la Diputación Provincial, efectivamente, para que todo el mundo viera que, bueno, que es las circunstancias que había, que los padres carmelitas no nos podían atender y que ellos preferían que la hermandad saliera de la parroquia y del contexto de la parroquia. Pues el Padre Salvador me dijo, aquí estamos, lo que necesiten lo hablamos. Es más, quedamos ya luego para más tranquilidad, a un horario más razonable, porque ya estamos hablando de las 2:30 de la tarde de un domingo, ¿no?, de invierno, y quedamos ya para hablar con más tranquilidad. Yo les puse cuáles eran nuestras ideas, nuestros pensamientos, le comenté que estaba haciendo otras posibilidades, que estábamos trabajando otras posibilidades, y él siempre me dijo, aquí estamos para lo que necesitéis, ¿no? Y desde ese momento que nos abrió las puertas de par en par, el Padre Salvador nos dio todo. Yo te puedo decir que en la reunión que tuvimos con él, luego la Junta de Gobierno, la Junta de Mesa, que nos sentamos con él, y nos sentamos con el presidente del Consejo Pastoral, con el secretario del Consejo Pastoral y con el vicario, que era el Padre José, y les pusimos todo lo que nosotros queríamos. Todo fueron facilidades, pero tampoco hubo condiciones, ¿eh? Porque hay otras entidades que todavía están, y había otras entidades que no están, que también tenían su desarrollo pastoral y que había que respetar ese desarrollo pastoral. Y ahí llegamos a acuerdos que al día de hoy se cumplen, que además son acuerdos lógicos, porque cuando las cosas se hacen con lógica, se hacen desde el cariño, se hacen desde vamos a ayudarnos, luego llevar eso a la práctica es muy fácil, porque son cosas que son normales, ¿no? Y el Padre Salvador, les digo que hasta nuestra llegada, algo excepcional. Pero desde que la hermandad entra por las puertas, todo lo que te diga es poco. Salvador Rivera era un enamorado de la Virgen de los Palos. Cuando la cofradía entró por la puerta, ese día glorioso y festivo que vivimos los hermanos, pues olvidados ya 2 días antes de la salida de la capilla de oratorio, pero ya en ese regreso, con esa multitud de hermanos que nos acompañaron, 160, con un día tan complicado, me acuerdo que eran los conciertos en la ciudad, que fue complicadísimo, la ciudad reventar, que el cortejo saliera de la iglesia de San Antonio, que llegara a San José, que nos esperó toda la comunidad parroquial en los límites de la feligresía, cómo entraron esos titulares en la hermandad, el aplauso general de la feligresía,
lo que se vivió en ese momento queda para lo que allí vivimos, para nuestra memoria, para nuestro corazón, ¿no? Y desde ese preciso instante, Salvador me dijo una cosa, ahora te lo puedo decir, cuando llegué a esta parroquia me dijo, ya sería feliz si estuviera aquí a la hospital. Y el Señor se lo concedió, poco tiempo desgraciadamente, pero el Señor se lo concedió, ¿no? El primer besamano de la Virgen del Amparo, primer día de besamano, el Padre Salvador estaba en su despacho, y los jóvenes que estaban cuidando a la Virgen, porque era por la mañana, en la hora del ángel, se acercaba, y en ese momento me cuenta mi hija, que era una de las que estaba allí, que fue a decirle al Padre Salvador, Salvador, ¿podemos rezar el ángel? Y dice, esperad un momentito, que yo voy a acompañaros. Se vistió con la sotana y bajó y rezó el ángel delante de la Virgen. Creo que es una muestra, un botón, ¿no? Todos fueron facilidades para, es más, su testamento vital, sus deseos, luego fueron cumplidos por el Padre José y por el Padre Alfonso. Lo que el Padre Salvador quería para hermandad, ellos dos, tanto el Padre José como luego el Salvador Alfonso, cuando llegó de párroco, respetaron esos deseos, ¿no? Hay el altar de la cofradía, que con tanto trabajo la cofradía ha pagado, pero que a día de hoy se puede decir que es propiedad absoluta de la hermandad. La situación de la ubicación de los titulares en la parroquia, la disposición del techo de palio, que fue un capricho del Padre Salvador en la capilla del Sagrario, todo, y que cualquier cosa, el Padre Salvador, en tan poco tiempo que estuvo con nosotros, sin él no podríamos vivir nuestra historia. Y es un hombre al que yo recuerdo, te puedo decir que a diario, porque además, aparte de tener la placa allí, tenemos siempre charlamos de él, porque era un hombre que le gustaba mucho charlar. Yo he hablado muchísimo con el Padre Salvador, y bueno, creo que hay que aceptar las cosas que la providencia nos pone. Dios sabe por qué hacer las cosas, ¿no? Lo decía Santa Teresa, y se lo llevó, y no pudo vivir más tiempo esa felicidad suya, pero le permitió dos cosas importantes: vivir los cultos de la Virgen y vivir nuestra primera salida procesional, ¿no? Que uno, cuando ahora ve la foto de aquel momento, nunca pensábamos, ¿no?, que el Padre Salvador podía estar tan mal, ¿no? Pero bueno, es una persona entrañable, y que, a pesar de haber sido un premio Bartús concedido en vida, porque yo fui a comunicarle que había sido el premio Bartús al hospital cuando estuvo ingresado, que luego salió, pero no le dio tiempo a entregárselo, que lo recogió su familia, su hermano, en una misa súper emotiva. Salvador Rivera, en muy poco tiempo, hizo mucho, pero mucho por la humanidad. Creo que es una persona que nunca, los hermanos de la cofradía, que no hayan vivido como yo en primera persona todos estos momentos, podrán agradecerle tanto como lo que hay que hacerle. Y en el poco tiempo que tuvo. Muchísimo. Salvador hizo muchísimo por nosotros, y yo te digo que él era un enamorado de esta hermandad, porque era un enamorado de la Virgen. Él era muy devoto de Cristo, pero él, la Virgen del Amparo, él nos contaba la anécdota de que cuando él era sacristán, ¿no?, la gata que había en San José se metía debajo de la falda de las enaguas de la Virgen para París, y te contaba anécdotas de su infancia, de cuando él era monaguillo, de todos sus momentos vividos ahí en San José, y siempre la Virgen del Amparo era el centro de esa anécdota, de esa vivencia. Y yo creo que efectivamente, quiero pensarlo así, que fuimos un último regalo en vida para El Salvador, nuestra presencia y nuestra llegada a San José. Y seguimos hablando del Domingo de Ramos, pero de otra vertiente. San José primero, el Carmelo después, y volvemos a San José. Pero vamos a hablar de una parte que empieza en el año 91. La agrupación musical Polilla, pero desde lo profundo, que es llegar y escuchar a nuestro Padre Jesús de la Paz a la hora de llegar y ver el paso subirse por primera vez. Hombre, yo le decía a los Polillas algo que lo pienso realmente, y que creo que lo vivimos desde la cofradía. No es Domingo de Ramos si los Polillas no tocan Jesús de la Paz detrás de nuestro Padre Jesús de la Paz. Si los Polillas para nosotros ahora mismo es la banda del Cristo. Ya más de una vez yo lo he dicho de una forma un poco broma, pero también porque no, podría ser realidad, que los Polillas debían de llamarse nuestro Padre Jesús de la Paz, agrupación musical nuestro Padre Jesús de la Paz, porque llevan con nosotros 28 años, ¿no? Y espero que sigan tocando entre nosotros. Estoy convencido que así va a ser. Estos 2 últimos años, por la pandemia, no hemos podido disfrutar de su presencia, pero estoy convencido que
que lo seguiremos haciendo en el futuro. Los polillas han estado siempre con la hermandad, son hermanos horarios de la cofradía, son premios de virtud también de la cofradía, son unas personas que cuando se le ha pedido presentar un cartel, ya eso decayó en los tiempos, pero cuando era casi una moda en la ciudad, que todas las cofradías presentaban carteles y acompañados de un concierto o de una exaltación, pues allí estaban los polillas. Me acuerdo de una asociación de la prensa donde tocaron en plena calle ancha un viernes por la noche, de Cuaresma. Ellos, cada vez que hemos tenido, bueno, aparte de la festividad de Cristo Rey, que también nos acompañan como el Domingo de Ramos, pues tanto en el Carmen como aquí en San José, la camarata de los polillas han acompañado la meditación de nuestro Padre Jesús de la Paz. Es decir, los polillas son parte de la hermandad hasta que ellos quieran, que espero y deseo que sea ad eternum, ¿no? Como dice en latín, ¿no? Pero son una parte más de nuestro cortejo. Es decir, muchos de los antiguos, porque claro, ahora son muchos más que antes, ya hay mucha gente nueva, pero los antiguos, los que vienen con nosotros desde tiempo casi inmemorial, ellos todos tienen su medalla y todos se sienten parte, creo yo, de esta hermandad, ¿no? Y así queremos a que se sientan. Es decir, son parte de la hermandad de la paz y espero que lo sean por muchos años más. Porque además tiene una calidad musical envidiable. Una pregunta que se escucha mucho con los mentores de los cofrades, vamos a ir un poco tirando por lo picante. ¿Se ha pensado alguna vez cambiar a la agrupación polilla por otra agrupación? Por la Junta de Gobierno no. Es decir, la Junta de Gobierno tiene muy claro que nosotros tenemos una banda detrás del Cristo que es la agrupación musical política, que evidentemente hay una relación contractual, ni ellos vienen a tocar de forma altruista, ni nosotros digamos, podemos a lo mejor pagarle lo que sería un contrato en otra ciudad. No digo Sevilla, porque ahí cobran las bandas menos que aquí, pero sí en otra ciudad como por ejemplo Málaga o en muchos otros pueblos, ¿no? que tienen las bandas cobran mucho más que en Cádiz capital, ¿no? Los polillas no nos planteamos ninguna otra agrupación ni ningún otro cambio de estilo. Es decir, hay gente que a lo mejor ha dicho, no del seno de la Junta de Gobierno, que podríamos cambiar una de red, paso andando con una de red. No es el caso. Es decir, para nosotros, los polillas es nuestra agrupación. Es verdad que ahora mismo la cofradía no tiene contrato con ninguna de las bandas, que los contratos finalizaron y no se renovaron en el año 2022, pero estamos convencidos que con las tres, tanto con la Copa del Palio como con los polillas, vamos a renovar sin ninguna incidencia. Pero evidentemente nos tenemos que sentar, habrá que escuchar también lo que piensan los polillas. Desde el seno de la hermandad no ha habido nunca ni la intención ni el atisbo de cambiar de agrupación musical detrás de Cristo. Por lo menos en los años que yo estoy en la Junta de Gobierno. Y yo llevo, pues, te puedo decir que casi 30 y tantos años en la Junta de Gobierno. Y vamos a seguir hablando de María Santísima Gran Paga ahora. Vamos a hablar de Julio Reguero, pero también de los hermanos Martín. Cómo evoluciona la carga del estilo que llevaba Julio Reguero al que lleva los hermanos Martín y qué significa el cambio para la hermandad del Carmelo, de la iglesia del Carmen a San José. Bueno, la vida es cíclica, ¿no? Todo llega y todo pasa, ¿no? Como dice el poema, ¿no? Julio Reguero fue una persona que en un momento determinado nosotros nos pusimos en contacto con él para que portaran a la Virgen. Creíamos que Julio, por su gran devoción a María Santísima del Dolor y a la Virgen en general y su cuadrilla, creo que pocas cuadrillas han sido y son tan respetuosas con las imágenes que portan, porque tienen una serie de detalles y de formas que uno agradece como hermano de la cofradía, y tenía un estilo propio dentro del estilo de Cádiz. Cada cuadrilla da su impronta, ¿no? Pero como he dicho antes, todo es un ciclo, uno más largo, otro más corto. El de los polillas ha sido muy largo, otras bandas que nos han acompañado ha sido cortísimo, ¿no? Todo en la vida hay que encajarlo, ¿no? Y llegó el momento en que la Junta de Gobierno pues decide pasar página de Julio, y en aquel momento los hermanos Martín portaban al Señor. Y bueno, pues una calurosa y ardua discusión de Junta de Gobierno, y aunque parezca mentira en contra de la opinión del que era su hermano mayor, que soy yo, por aquellos que dicen que aquí solo se hace lo que yo digo,
pues los hermanos Martín pasan a aportar a María Santísima del Amparo y nos vemos con la necesidad de buscar una cuadrilla para nuestro Padre Jesús de la Paz. Los hermanos Martín, como he dicho antes cuando me refiero a ellos en el premio, su cuadrilla de cargadores es una familia. Y eso se nota debajo del paso. Las familias son, o al menos mi concepto de familia, lo que yo digo en mi familia, son solidarios, son respetuosos, son compañeros, trabajan por el bien de los demás, es decir, viven para el bien común, y eso es lo que hace la cuadrilla de los hermanos Martín. Todos cargan para que la hermandad, para que el paso que están cortando vaya como debe de ir un paso, o como entendemos los cofrades, que debe ir un paso, y más el estilo de paso de la Hermandad de la Paz, de María Santísima del Amparo, que es alegre, jovial, pero al mismo tiempo respetuoso, con al más puro estilo gaditano, porque podríamos discutir qué entendemos por estilo gaditano, pero yo creo que al más puro estilo gaditano y sin ningún tipo de... y siempre a disposición de lo que la hermandad le demanda, ¿no? Los hermanos Martín evidentemente han hecho y hacen una labor magnífica dentro de la hermandad, y si ellos quieren, que de momento quieren, y por lo que escuché el otro día en nuestro programa, tienen muchas ganas de seguir por muchos años en el seno de esta hermandad. El cambio de, igual que espero, que no han tenido todavía la oportunidad de demostrarlo, que los hermanos Cirineo con Gerardo Navarro a la cabeza sean capaces de transmitirnos eso mismo que hasta el día de hoy nos han transmitido los hermanos Martín, sin olvidarme del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio que han realizado desde el año 2017 hasta el año 2019, en esos 3 domingos de Ramos, las cuadrillas que ha aportado el Señor. Porque aquellos que salieron con el Señor y llegaron con el Señor, yo me quito el sombrero. Sacrificio, sacrificio y sacrificio fue su trabajo. Las circunstancias no acompañaron, pero su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, de Jesús Peña, de José Luis González Morillo, de los contracapataces, de tanta gente que haya trabajado y mucho. El hombre propone y Dios dispone. A veces uno no consigue lo que quiere, pero mi agradecimiento a ellos, y lo que espero, y estoy convencido que eso va a ser así, que los hermanos Cirineos, comandados por Gerardo Navarro, nos van a hacer vivir junto con los hermanos Martín un domingo de Ramos maravilloso en el futuro. Porque salir de San José y volver a San José, me gustaría que se probase para aquellos que critican a la hermandad. Eso es un verdadero sacrificio al alcance de muy pocos. Y hablamos de Jesús Peña, el pobre lo pasa muy mal, el pobre llega cada domingo de Ramos y es un mar de lágrimas, que piensa y que se piensa en el seno de la hermandad, de la crítica que se le ha dado a Jesús Peña y de las puñaladas que se le han dado por delante y por detrás. Te digo lo que te acabo de comentar. Jesús Peña es un enamorado del Cristo, desde toda la vida. Desde el año 2010, yo tuve una relación con Jesús muy estrecha por los momentos tan dolorosos y tan lamentables que vivimos ese año, y que hizo que nuestro trabajo en común nos hiciera pues solventar aquel domingo de Ramos por lo menos con mínima solvencia. Jesús, insisto, es una persona enamorada del Cristo, que ha trabajado, insisto, muchísimo, que ha tenido la valentía, cuando nadie quería, de aceptar un martillo en ese tránsito de San José y de vuelta, que tuvo al principio mucha ayuda, pero al final muy poca, ¿no? Las palabras de la hermandad, y especialmente las mías personales de Jesús, solo son de agradecimiento y de cariño. Le tengo un gran cariño. Motivos personales han hecho que él ahora mismo esté, hay que decirlo, porque la mentira no va a ningún sitio, esté ahora un poco más alejado de la hermandad, pero eso no quita que soy una persona muy querida en el seno de la hermandad, que la hermandad está muy agradecida, porque sin Jesús Peña la cofradía no habría salido ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19. Y si salimos a la calle es gracias a él, y a pesar de los años que vivió en el 17, que fue un año creo que muy bien, pero después del año 2018 había que tener la valentía de ponerse delante en el 2019, y él la tuvo. Por lo tanto, Jesús Peña para nosotros es un hermano queridísimo en la hermandad, que cuando él estime oportuno vuelve aquí a tener un puesto entre nosotros para trabajar por la cofradía. Ya digo, por motivos personales suyos, de situaciones laborales y familiares, pues le piden estar ahora en el día a día, pero evidentemente desde la hermandad no ha salido ni saldrá, por lo menos desde
la boca de un efectivo, una crítica o una persona que solamente ha dado todo lo que tenía por la hermandad. 75 aniversario, salida profesional, y dentro de muchos corazones cofrades se piensa que el haberle dado el martillo de Jesús de la Paz a hermanos Sirinos y no a los hermanos Martín fue un fallo de la hermandad. ¿Qué piensa Ignacio de eso? Bueno, cada uno puede opinar lo que estime oportuno. Nosotros no podíamos opinar de esa manera. Es decir, cuando la hermandad decide, dentro de los muchos y magníficos actos del 75 aniversario, culminarlo con una salida extraordinaria, pues está claro que cuando decidimos hacer eso había una cuadrilla, que era la comandada por Jesús Peña y por José Luis González Morillo. Cuando se va acercando la fecha, después de Semana Santa, ahí se decide que no van a seguir, una decisión que toman los propios capataces en una reunión habida en esta casa de hermandad, que se los ponen a la hermandad, y a raíz de esa división por su parte y de contactos a través de Jesús Peña, pues te digo que Jesús es una persona que ha trabajado mucho con la hermandad, pues Gerardo se pone en contacto conmigo y se ofrece para aportar a Jesús de la Paz el Domingo de Ramos. Y nunca hablamos de la extraordinaria. Ahora bien, si la cofradía ya nombra, porque así lo decide la Junta de Gobierno, una cuadrilla de la hermandad, que era Jesús de la Paz, la de Gerardo, para procesionar el Domingo de Ramos, y ya tiene una cuadrilla nombrada antes de esa salida procesional, para nosotros no cabía otra cosa que fuera Gerardo y lo sacara. Y es más, a día de hoy nos alegramos mucho, porque esa salida procesional a la cuadrilla de Gerardo y a Gerardo Los Navarro le enseñó muchísimo, que luego en ese trabajo que hicieron, que hasta ahora no han podido poner en práctica, pero que sí vimos nosotros en un ensayo que hubo incluso con los colillas en las vísperas del Domingo de Ramos del 2020, pues ellos aprendieron mucho de este paso. Este paso es muy traicionero. Y ellos se dieron cuenta de muchos detalles que tú no puedes comentar, pero que hasta que tú no lo vives ahí debajo, hasta que no te metes, como dice el argot de la carga en el boquete, no sabes lo que es llevar ese paso. Y aunque todos ellos, de alguna manera, muchos de ellos, de una forma o de otra, habían cortado el paso, porque Gerardo, por ejemplo, en el año 2017 fue manigueta como Jesús Peña, pero no es lo mismo tener la responsabilidad de sacar este barco que verlo desde la manigueta o verlo desde la acera, ¿no? Es verdad, y por eso digo que los hermanos Martín, y otros motivos más por los que tienen el premio, desde el minuto 1, cuando sabían que no había cuadrilla, se ofrecieron a hacerlo. Y si no hubiésemos tenido cuadrilla, no le puede caber duda a nadie de que hubiesen sido los hermanos Martín quienes hubiesen llevado al Señor, porque ya lo habían hecho antes y lo habían hecho con gran maestría. Pero insisto, nosotros creíamos que era lo honesto, por la valentía del ofrecimiento de Gerardo y de los hermanos Figueroa, que era lo conveniente, porque uno tiene que sacar siempre beneficios de lo que hace para la hermandad. Y nosotros sacamos muchos, porque lo sacó la cuadrilla, lo sacó su capataz, y toda esa experiencia que ellos adquirieron en ese día de la extraordinaria se va a ver, estoy convencido, su fruto en la salida profesional del Domingo de Ramos. Por lo tanto, es una decisión desde mi punto de vista y de la de mi Junta de Gobierno que fue unánime, acertada, y que solo podemos saberlo todo, porque para tomar decisiones hay que tener todas las condicionantes encima de la mesa, ¿no? Y nosotros, cuando teníamos todos esos condicionantes, eso es lo que decidimos, y creo que en aquel momento fue la mejor decisión. Y hablando ya del cabildo que tuvimos hace poco, hablando de los proyectos que hemos tenido, que algunas personas fuera de la hermandad no las conocen, y otros hermanos preguntan qué son los proyectos que se tienen a corto y largo plazo, porque no estuvieron en el cabildo y todavía no están informados sobre ellos. Bueno, es que el Cabildo de Hermanos es el lugar donde los hermanos son convocados para tomar las decisiones que corresponden y para recibir la información. Además, tuvimos 2 cabildos. El ordinario, donde además de presentar las memorias, de presentar el proyecto de actividades para este año 2021, lo más importante, el estado de cuenta de la hermandad y el presupuesto para el 2021, se hizo una información de los proyectos que hasta ese momento la hermandad, como Junta de Gobierno, se habían decidido.
Y es el momento donde, por ejemplo, se retoma el tema de la corona de la señora. Que además quiero dejar muy claro aquí. La corona de la Virgen del Amparo es diseñada en el año 2012, ya ha llovido, 2012, por Orfebrería San Lucas, para hacerla en esa época. Los condicionantes económicos de la hermandad, las diferentes avatares que hemos tenido que ir tomando, que nos han hecho vivir, porque salir de San José obligó a hacer una nueva mesa de paso de palio y a adaptar la mesa de paso de Cristo, y eso fue caro, bastante caro. Hay dos hermanos que están en el cabildo, lo saben, los que estuvieron en los cabildos pertinentes, los informa. El altar, como dije hecho antes y insisto ahora, es propiedad de la hermandad, pagado por la hermandad. También los hermanos que van a esos cabildos conocen los pequeños detalles y los grandes detalles de estos proyectos. Si un hermano no va a un cabildo, no puede decir no soy informado, porque son cabildos, son decisiones que no toma la Junta de Gobierno, toma el cabildo. La corona se decidió en aquel cabildo del año 2013, no se ha hecho por motivos económicos. Y es más, la Junta de Gobierno no ha propuesto realizar la corona. Un grupo de hermanos que ha ido aumentando afortunadamente tras el cumplimiento de este proyecto, decidió que había llegado un momento de que con motivo del 75 aniversario de María Santísima del Amparo, de su bendición y puesta al culto, que Dios mediante se cumplirá el 14 de marzo del año 2023, pues que la Virgen no tenía más que la corona que se hizo cuando se bendijo, es decir, la que se utiliza para todo, y una corona de culto interno que regaló una familia de la cofradía a la Virgen. Pero evidentemente no tiene, desde el año 44 hasta ahora, solo tiene una corona que utiliza para sus cultos, para su salida, y hasta hace muy poco, hasta el regalo de esta corona de cultos, pues para todo cuando la Virgen tenía que estar con la corona, que ha ido alternando con el aro de estrella y con la ráfaga, ¿no? Cuando este grupo de hermanos se sientan, o nos sentamos, porque yo soy parte de ese grupo de hermanos y soy parte de los que toman la iniciativa, porque, perdón, como hermano de la cofradía, sé que la hermandad no puede asumir este reto, pues nos reunimos algunos miembros de la Junta con algunos hermanos que no son de la Junta, y a eso se van acumulando hasta llegar a casi la centena de hermanos que decidimos aportar nuestro granito de arena para que la Virgen del Amparo, si Dios quiere, el 14 de marzo del 2023 pueda estrenar esta corona. Esta corona no tiene otro fundamento, no tiene otro fin. El regalo de sus hermanos a la Virgen por su 75 aniversario de bendición. Punto. No hay que darle ni más vueltas ni menos vueltas. Y eso es lo que se informa a los hermanos del Cabildo, porque no es una decisión que tengamos que tomar de una forma colectiva, de una forma colegiada a los hermanos, porque es un regalo de un grupo de hermanos y de devotos, que estamos abiertos y seguimos estando abiertos a que aquel que quiera colaborar, colabore con nosotros. Cuanto más seamos, mejor, porque simplemente mayor será la devoción por la Virgen, porque más hermanos habremos participado. Y esta corona se está haciendo, y por eso se presenta en un cabildo ordinario para el conocimiento de aquellos hermanos que no la habían llegado esa noticia. La hermandad, en la revista, en el boletín que hace, habla de la corona en su momento, y Dios mediante hablará de todos estos proyectos en sus próximas comunicaciones, pero existen las redes sociales donde la hermandad informa. Hoy por hoy la carta, el papel afortunado, desgraciadamente no se ha perdido. Ya todas las comunicaciones son vía email, vía correo, vía WhatsApp, vía redes sociales. Y así informa la hermandad. La hermandad tiene un Facebook que funciona magníficamente, tiene un Twitter, tiene un Instagram, la hermandad tiene al grupo joven con sus propias redes sociales, tiene una página web de la hermandad. Bueno, pues está toda la información que los hermanos puedan demandar. Y si no, porque te iba a decir, nada, te has adelantado, aquí está la puerta de la hermandad abierta y le daremos a los hermanos de esta corporación todas las explicaciones, toda la información que ellos demanden, porque no puede ser de otra manera, porque la Junta de Gobierno está para servir a la hermandad nacional. Luego hacemos un cabildo extraordinario donde lo primero que se aprueba es la posibilidad de comprar el local. Tenemos el permiso de los hermanos y estamos trabajando en ello. No va a ser fácil, porque esta crisis económica que ha traído esta pandemia ha cambiado la forma de trabajar de las entidades bancarias y no va a ser fácil, pero ahí está nuestro empeño.
No sé si lo conseguiremos o no, pero estamos trabajando. Y si no es esta Junta, de este trabajo que está realizando esta Junta, se iniciará la siguiente y podrá a lo mejor recoger esos frutos. Estoy convencido de ello. Luego se decidió que la Virgen del Amparo había que restaurarla, porque ahí están los estudios de los restauradores, que la policromía de la Virgen está muy deteriorada. Afortunadamente no hay un deterioro estructural de la imagen, pero sí un deterioro de su policromía. Y dos personas de reconocido prestigio en nuestra ciudad, como pueden ser Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, pues son dos restauradores que han restaurado pues la Virgen de las Penas, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen de los Desamparados, por decirte las tres últimas imágenes, y que van a restaurar, tengo entendido, si no hay ningún impedimento, al Santísimo Cristo de Paciencia. Es decir, y que han hecho no solamente en San José, han restaurado a San José, han restaurado a la Inmaculada que hay en la parroquia. Es decir, que son unos restauradores de un gran prestigio, por lo que se ha puesto en contacto la hermandad, que se han hecho los estudios, a la imagen se le ha hecho radiografías, a la imagen se le ha hecho un TAC. Todo eso se ha estudiado por los profesionales, se ha hecho un informe, y esos informes se han presentado a los hermanos, que después de aclarar algunas preguntas, que para eso están cabildos de hermanos, para informar dentro de las posibilidades de la información que podemos dar, porque yo no sé cómo va a quedar la Virgen después de restaurarla, me imagino que mucho mejor, claro, quedará restaurada a cero, ¿no? Que evidentemente los restauradores no van a hacer un cambio en la imagen. La idea no es lo que desgraciadamente nos pasó con el Cristo, pero el Cristo era una condición diferente, una imagen que era insalvable, porque así lo dijo el lado, y eso lo dijo Paco Guiza, por la carcoma que tenía y que su cuerpo hubo que quemar, que su mascarilla se utilizó como base para la actual, pero fue una nueva hechura por Paco Guiza. Esto no tiene nada que ver con eso. Estos señores no se dedican a hacer imágenes, se dedican a restaurarlas, y ellos van a poner a la Virgen del Amparo en valor, como creo que han hecho con las imágenes, por no repetirme, que he nombrado anteriormente. Los hermanos lo vieron a bien y también se aprobó. Luego se ha aprobado lo que era este dibujo de manto, que es una presentación, digo esto porque lo tengo enfrente, los que nos están viendo a través de la cámara no lo ven, pero se pueden hacer eco de la hermandad, pues que también tiene un porqué. Esto no sale porque sí. Todos sabemos que nuestro techo de palio, nuestras bambalinas son obras del desaparecido Fray Ricardo de Córdoba. Fray Ricardo de Córdoba fallece con el propósito de hacerle el dibujo a la Virgen. Incluso se lleva a escala natural una tela de popelina con las medidas del manto, pero él fallece y a la hermandad no le llega nada. Eso nos hace pensar que pudiera darse el caso que la persona que en un futuro pudiera hacer un diseño para el manto de la Virgen del Amparo, pues hiciera un diseño que no tuviera que ver o que no tuviera en consonancia con lo que ya la hermandad posee, sobre todo el techo, que creo que es una maravilla, y con las propias bambalinas. Y entonces la Junta de Gobierno le parece correcto pedirle a Ildefonso Jiménez, que era el bordador que hizo el techo de palio, pues que en consonancia con el dibujo de Fray Ricardo nos proyectara un manto. Y este es el resultado. El coronavirus tiene muchas cosas malas, tiene una cosa buena, que el confinamiento lo ha hecho tirar de lápiz. Con un problema, que ha tirado demasiado de lápiz, creo que ha hecho un dibujo excepcional, para mí particularmente creo que es una maravilla, y que bueno, que ya es una ilusión de la hermandad. No hemos decidido qué se va a hacer, hemos decidido entre todos los hermanos que nos gustaría hacerlo. Y mi junta no, porque ya a nosotros nos queda muy poco tiempo de mandato, pero espero que las próximas juntas de gobierno, como primera labor en su hoja de ruta, se propongan iniciar la posibilidad de realizar este manto, porque creo que se lo merece la Virgen del Amparo y sería una joya más en las muchas que tiene la Semana Santa de Cádiz. Y luego tenemos el último de los proyectos, que no es un proyecto, es una ilusión también, igual que la del manto, que es la coronación canónica de María Santísima del Amparo. Bueno, es verdad de que puede resultar incomprensible para muchos cofrades. La hermandad tiene razones de peso para haberlo solicitado. Estas razones se expusieron, como no podía ser de otra manera, en el cabildo, en el cual estuviste, con lo cual las conoces perfectamente. Creo que se dieron todas las explicaciones que se demandó, se barajaron todos los pros y todos los contras, pero de una forma unánime se decidió solicitarlo. Y eso ha hecho la hermandad, solicitarlo. Luego será
nuestro obispo y pastor, don Rafael, quien decida si esto tira para adelante, nombrando un juez instructor que estudie esa posibilidad, o la aparca en un cajón, no lo sé. La Virgen Santísima sabrá lo que tiene que hacer. Nuestro deseo, nuestra ilusión es que este proyecto, que no tiene fecha, que no tiene perspectiva, que es un proyecto que empieza a caminar, pues se cumpla. Ni se le ve la luz. Ni se le ve todavía la luz. En el sentido, quiero decir, de que no hay un túnel que diga, ahí está la fecha. No, ni mucho menos decir. La hermandad va a seguir trabajando como hasta ahora. Debe seguir trabajando como hasta ahora. La Junta de Gobierno que continúe esta labor tendrá que seguir trabajando con la parroquia, con la feligresía, con los hermanos, con todo lo que significa la hermandad, todo lo que la hermandad está construyendo, que es mucho dentro de lo que es la parroquia de San José. Y tendrá que llevar la devoción a nuestro Padre Jesús de la Paz y a la Santísima del Amparo al último rincón primero de la feligresía y se puede de toda la ciudad. Y nosotros vamos a seguir así, con o sin promoción. Evidentemente sería un acicate, ¿no? Saber que en un futuro el que sea la Virgen del Carmen tardó 20 años por bronce, pero está coronada. Nosotros no tenemos, ni nosotros, me refiero a nosotros, a los hermanos que aprobamos eso, y creo que a los hermanos de toda la comunidad no tenemos ninguna prisa. Todo llegará en su momento oportuno. Lo único que hemos hecho nosotros es iniciar ese proceso, solicitarlo y ya está. Luego pues habrá que ver qué pasos da. Que el proyecto sigue, pues trabajaremos con ahínco, con pasión, para que sea una realidad, pero de momento simplemente es una ilusión. Como se dice, en manos de Dios está. Efectivamente, solo Dios y el Espíritu Santo, que será el que ilumine a don Rafael para tomar la decisión, tendrán la última palabra. Por lo tanto, lo que nos queda a los hermanos de la paz es seguir trabajando por lo que es la hermandad, por lo que es nuestra iglesia de la que formamos parte. Y eso no le puede caber la menor duda a cualquiera que nos escuche, que es lo que vamos a hacer sin descanso. Trabajar, trabajar y trabajar, y luego lo demás se irá consiguiendo poco a poco. Y ya para finalizar, ya quedan dos cositas, que es hablar unas palabras del hermano mayor, de la hermandad de los niños, realmente a lo que verdaderamente es el peso de la hermandad, que son los niños. Bueno, desgraciadamente los niños no deciden su incorporación a la hermandad, porque si los niños decidieran su incorporación a los demás, te aseguro que nuestra nómina de hermanos se incrementaría importantemente, ¿no? Y eso es algo que digo después de haber hecho en el 75 aniversario aquella visita a los colegios, ¿no? Esos momentos que se vivieron con esos niños rodeando al Cristo, yo te aseguro que si allí nosotros decidimos que todos son hermanos, se hacen hermanos unos tras otros, pero es una decisión de los padres, ¿no? Los niños son fundamentales en la vida, para todo, y en la vida cristiana más, y en la vida cofrade son indispensables, ¿no? Los niños de la hermandad, que además por eso la hermandad tiene un grupo infantil que desgraciadamente la pandemia ha frenado en seco, pero que cada vez iba más numeroso y creciendo, y es para lo que tenemos que trabajar, ¿no? La hermandad trabaja para sus niños, intentando hacer actividades que le hagan acercarse al Señor y a la Virgen, al Santísimo Sacramento. El Señor trabaja para sus jóvenes en ese mismo aspecto, y el Señor trabaja para los hermanos en general, para acercarnos a Cristo a nuestra vida, ¿no? Especialmente en su presencia real, que es el Santísimo Sacramento. Y luego en esa visión que es para nosotros la imagen de Dios, pero solamente eso, la imagen de Dios, que es nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen, ¿no? Pero los niños son algo indispensable, ¿no? Desgraciadamente tengo que decirte que hoy por hoy la hermandad tiene más adultos que niños, ¿no? Y porque afortunadamente los que eran niños que antes desaparecían y se iban a otras hermandades, hoy se nos quedan porque se sienten hermanos de la cofradía. Entonces, gracias a Dios, pues cada vez son más esos jóvenes que ya son adultos y que están con nosotros, pero que debemos seguir trabajando, y en ello estamos con proyectos interesantes de futuro con los jóvenes, con los niños, porque eso es el alma de la cofradía. Y ya para finalizar, primero darte las gracias por el ratito que hemos estado juntos, por el ratito que te hemos cogido en el día, y pedirte que nos cuentes alguna anécdota tanto aquí como en el camino. Darle las gracias no, porque al fin y al cabo hablar de la hermandad para mí es una pasión, ¿no? Entonces, cuando uno habla de lo que le gusta y de lo que está enamorado, pues le resulta fácil, con lo cual ha sido un esfuerzo mínimo el que hemos hecho para compartir este rato con vosotros, ¿no? Y insisto, para contarnos nada.
Anécdotas hay muchas, ¿no? Algunas agradables, otras muy desagradables, ¿no? ¿Qué te puedo decir, no? Yo te puedo decir, aquí en San José, cuando nosotros, los días previos del Domingo de Ramos, encaramos, que ya lo temíamos, porque las medidas nos daban, pero había cierta tensión, encaramos con el paso del Señor a puertas cerradas y si veíamos que no pasábamos, pues te puedes imaginar el disgusto que teníamos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una mayordomía que vale su peso en oro, ¿eh? Y que en muy pocos días hizo la adaptación necesaria para que el paso pudiera salir, porque por la puerta de salida, la puerta principal, la de la calle, no había ningún problema, por ahí salía, era la puerta interior que con la restauración que se hizo de la parroquia, cuando el padre Óscar era párroco, esa puerta se había achicado y entonces lo que parecía que iba a pasar no pasaba. Y aunque la gente no se dio cuenta, las cartelas laterales del paso, para pasar esa puerta hubo que quitarlas, se quitaban antes de salir, o sea, pasaba esa puerta y se volvían a colocar, y ya a la calle salieron todas las cartelas puestas y realmente la gente no se percató de ese detalle, más aquellos que pudieran verlo desde afuera. Pero realmente eran momentos difíciles porque no se había hecho nunca, ¿no? Igual que la maniobra de salida del paso del padre, ¿no? Pero yo me quedo con la anécdota del día que llegaron los titulares a San José y cuando fuimos a cerrar la iglesia, Paco Moscoso y yo, nos vino un olor profundo a quemado, a cable quemado, y te puedo decir que nos quedamos allí 4 largas horas de la noche hasta que apareció el día, pensando que había algún fuego que no éramos capaces de encontrar, algún cortocircuito, y temiendo por la integridad de nuestros titulares. El buen rato que charlamos, a pesar de la inquietud que teníamos, charlando de anécdotas de la hermandad con Paco Moscoso, pues realmente lo guardo en mi recuerdo con gran cariño. Y en el Carmen han sido tantos. Recuerdo una velada que estuvimos haciendo, no voy a dar los nombres por mantener la intimidad de esas personas, pero ciertas hermanas de la cofradía fueron al cuarto de baño y siempre se había dicho que por la parroquia del Carmen había una niña que deambulaba y que algunos habían incluso visto. Y bueno, te puedo contar de esa, con la hermana mayor del emprendimiento, te puedo contar también alguna anécdota personal con su nieta y muchas cosas, pero concretamente esta que estoy comentando, estas hermanas fueron al cuarto de baño y mientras estaban cada una en uno de los servicios, pues escuchaban cantar, cada una se quería que era la otra, cuando se dieron cuenta que no era ninguna, tardaron 3 segundos en llegar nuevamente a la velada. Realmente eran momentos, en el Carmen hemos vivido momentos maravillosos, también momentos duros, ¿no? Y por eso te digo que aquel que opine que la hermandad se fue del Carmen, ¿cómo te va a ir de tu casa? La hermandad se va porque no le queda otro remedio. Pero gracias a Dios, porque Dios es justo, nos fuimos de nuestra casa para volver a nuestra otra casa. Y ahora te puedo decir que el poder venir a nuestros titulares a cualquier hora de ese amplio horario que tiene esta parroquia, el poder escuchar misa todos los días de la semana o cualquier la misa dominical viendo a nuestros titulares, eso es algo que hemos ganado tan preciado en una parroquia que tiene un carácter sacramental tan importante, con una exposición que se hace del Santísimo todos los jueves por la mañana, en los cultos de la hermandad, los martes con los grupos de oración, es decir, con el apostolado seglar, con una hermandad tan sacramental como la nuestra y con una parroquia que vive tanto el culto al Santísimo, pues realmente creo que la providencia ha hecho que estemos donde teníamos que estar en este instante, porque insisto, la historia nos pondrá cada decisión en su sitio, pero la historia siempre hay que mirarla con el prisma que se vivió en aquellos momentos. No se puede mirar ahora lo que se hizo en el año 44 con la visión del año 2021, y se podrá ver en el año 2050 lo que se hizo en el 2016 con la visión del año 2050. Se ha hecho en cada momento lo que los responsables de la hermandad creían que era lo que la hermandad, y estoy convencido que se hará siempre de esa misma manera, porque no cabe pensar de otra forma. Los que se sientan en un cargo como el mío saben que le van a dedicar muchas horas, que van a tener momentos muy agradables, pero te aseguro que también momentos muy desagradables y que a veces te hacen tener enemigos que tú no te buscas. Pero cuando eres hermano mayor de una cofradía, la hermandad hay que defenderla a capa y espada. Pues esto ha sido todo. Un día más enfermo de pasión. Que tengáis una buena semana y mucha paz y amor para todos los feligreses. Buenas noches.